acompáñame, Lucas, vamos. Me deleito en adorarte. Los que se animan a cantarla. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Súbale un poquito su voz y cántelo. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Díselo, tu nombre yo levantaré en esta noche, Señor. Tu nombre yo levantaré. Eso es lo que queremos hacer, Señor, cada día de nuestra vida, levantar tu nombre. ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos al libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15. Corintios capítulo 15, versículo 1. ¿Lo encontró? Dice aquí la palabra del Señor: ahora os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en los cuales también perseveráis. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos perseveran en esta fe del Señor? Amén. ¿Qué canción que cantamos recién para la ofrenda? Cantó Ova para la ofrenda. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero... esta Ova no la encontraba por allá. Dios mío, yo quiero corresponderte en el amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar. ¡Ah! Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Aquí dice el evangelio que os he predicado, en el cual recibiste, y no solamente lo recibiste, sino en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es un capítulo que habla sobre la resurrección de los muertos. Es un relato extenso, creo que es el más extenso que habla sobre este tema, que sería muy lindo que usted lo pueda releer en su casa cuando llegue, o en estos días, en esta semana, pueda releerlo, y no solamente leerlo, sino que estudiarlo, meditarlo. Va a encontrar muchas cosas muy, muy lindas, grandes verdades que el Espíritu Santo ha revelado a través de su palabra. Así que ahí, cuando tenga su devocional, ahí acuérdese de 1 Corintios, ¿sí? Lo que estamos leyendo en esta noche, capítulo 15, versículo 1 en adelante. No lea solamente estos 4 versículos que hemos leído en esta noche, sino que léalo completo. Va a encontrar muchas cosas muy, muy importantes, muy lindas. Explica este relato sobre la resurrección de Cristo, lo que acabamos de leer recién, que también lo registra los evangelios, y también desarrolla acerca de la resurrección de los muertos. Simplemente leí estos 4 versículos porque es lo que quiero hacer referencia en esta noche, es de lo que quiero hablarles, no del resto del desarrollo.
del texto, sino solamente estos 4 versículos de lo que leí. Ahí está apuntado en el mensaje, hace referencia a la muerte y resurrección de Jesús. Para el versículo 3, porque primeramente os he enseñado, es el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y es de nuestro Salvador Jesucristo que quisiera continuar hablando en esta noche. Como dije hace un momento, el domingo pasado hablábamos acerca de la encarnación de Jesús, cómo fue su encarnación, qué significaba que había sido encarnado. No voy a repetir para los que estuvieron, no vuelvan a escuchar lo mismo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Para qué fue necesario que Él venga a esta tierra? Y en la semana, cuando estaba preparando el martes este mensaje, iba a cambiar totalmente el tema y bueno, me puse a hablar con el pastor acerca del culto del domingo y pedía confirmación al Señor, y creíamos, de acuerdo con el pastor, que era necesario continuar con el tema de lo que habíamos hablado la semana pasada, pero no acerca ya de la encarnación de Jesús, sino del mensaje central del Evangelio, que es justamente lo que esta noche quisiera hablarles: la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección. Ahí está el eje del Evangelio que predicamos, ahí está el eje de nuestras vidas cristianas, ahí está el eje en lo cual se predicó todo el Nuevo Testamento, en lo cual fue escrita la Biblia también, gira en torno a eso. Hay un predicador que me gusta mucho y dice: cuando usted lea el Antiguo Testamento tiene que leerlo y saber encontrarlo a Cristo ahí en el Antiguo Testamento, porque está todo el eje de la Biblia, el eje de nuestra fe cristiana en base a nuestro Señor Jesús, su obra en la cruz del Calvario, su resurrección. Y aún en esta noche no quisiera quedarme en eso, su muerte y su resurrección, sino aún en los beneficios que tiene para nuestras vidas. Ahora, antes de entrar en los beneficios, antes de entrar en los beneficios, surge una pregunta. ¿Por qué? La semana pasada preguntamos por qué Jesús se tenía que encarnar, qué significaba su encarnación y por qué se tenía que encarnar. Y creo que pudimos contestar esa pregunta. Y ahora va a surgir otra pregunta con este tema, y es: ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario? Algunas de las razones por el cual Jesús tenía que morir en la cruz: por obediencia al Padre simplemente, pero no es solamente eso, hay más. Para cumplir sus propósitos eternos, que por supuesto vamos a estar siempre imposibilitados de entenderlo, porque no entenderíamos la mente de un ser eterno nosotros que somos temporales. Es imposible. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, los anuncios sobre la venida de Jesús. Y una de las cosas que más quizás nos interese a nosotros, la pregunta esta de que ¿para qué tenía que morir Jesús? Y es para dar vida eterna a hombres y mujeres pecaminosos y muertos espiritualmente. Por medio de su muerte tenemos vida, y es uno de los beneficios que vamos a hablar en esta noche. Por medio de su muerte tenemos vida. Diga conmigo: muerte para vida. Dígalo de nuevo: muerte para vida. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no podríamos tener vida espiritual, usted y yo, en esta noche. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice aquí la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue una separación de Dios.
unidos desde la eternidad hasta la eternidad, hasta que sucedió esto que estamos leyendo en esta noche. Jesús, siendo Dios, como hablábamos la semana pasada, descendió a esta tierra y se separó de Dios por medio de su muerte en la cruz. Estas palabras que leíamos recién, ese clamor de Jesús, es el cumplimiento del Salmo 22. Lo pueden leer después ustedes. Todo lo que es relacionado, como dije hace un momento, todo lo que es relacionado a la vida de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, todo es el cumplimiento de lo que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento. Pero volviendo a lo que les decía recién, Jesús ahí en la cruz del Calvario experimentó el abandono de parte de Dios. ¿Y esto por qué es así? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que implica esto que estamos hablando en esta noche? Esto es que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús porque Él cargó nuestros pecados para que hoy nosotros tengamos vida. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, a este momento se refería a Jesús cuando Él decía: si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí esta copa. Simplemente hacía referencia, como hemos dicho otras veces, a un dolor físico. Jesús, la copa de la que Él estaba hablando simplemente era un sufrimiento humano. Porque si era así, estamos en condiciones de decir que otros mártires también fueron valientes y podríamos adorarlos hoy en día. Otros los cuales dejaron sus vidas, donde murieron crucificados, boca abajo, cabeza abajo. Otros comidos por leones, su familia, sus hijos, por anunciar el Evangelio de Cristo. Es simplemente a este momento que se estaba refiriendo Jesús cuando decía: si es posible que pase de mí esta copa. Y la respuesta es no. Es lo que estamos hablando en esta noche. La ira de Dios sería derramada sobre Jesús, pero ya vamos a entrar más de lleno en esto. A causa de nuestros pecados que su Hijo cargaba en la cruz del Calvario, la ira de Dios tenía que caer sobre Él. Esta no fue una separación de personas simplemente, sino que fue un acto judicial y legal de parte de Dios y en lo espiritual, que tiene gran trascendencia por la eternidad, no simplemente por los siglos de los siglos, sino por la eternidad. Para que quedemos sin culpa delante de Dios era necesario que alguien pague. Y eso es lo que hizo Jesús en este momento, aunque esta semana me dolía el corazón escuchar un chico, quizás de mi edad, un poco menos, muy conocido por sus canciones, las de él y su padre, diciendo que Jesús en la cruz del Calvario no pagó nuestra culpa, que Jesús no murió por nuestros pecados. Que Dios tenga misericordia de esa vida. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús ahí en la cruz del Calvario, inclinado la cabeza, entregó su Espíritu. Dice ahí, dice, habiendo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En otras palabras, la tarea fue completada, la tarea fue cumplida, el pago de la deuda fue completado. El pago de nuestra deuda delante de Dios por nuestros pecados fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. A eso responde la pregunta que hicimos al comienzo: ¿por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz? Ahí está la respuesta: para pagar nuestra deuda. Y Jesús en ese momento dijo: la tarea aquí está cumplida, el pago de la deuda es completado. Diciéndolo de otra manera, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su Espíritu. Iglesia amada, el pago de nuestra deuda por nuestros pecados fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario, y ese es el eje de nuestra fe.
Esa es la razón por la cual hoy seguimos a Cristo. Esa es la razón por la que fundamentamos nuestra fe. El evangelio que predicamos no solo fue el pago total de nuestra deuda, también quisiera compartir con ustedes algunos beneficios que nos da la muerte de Jesús. Le pedí a Elías que lo pueda escribir y son lo que vamos a desarrollar en esta noche, los beneficios de su muerte. Algo de lo que veníamos hablando recién: por su muerte tenemos vida. ¿Qué más significó la muerte de Jesús? Significó reconciliación, propiciación, sacrificio. Fue un acto judicial, nos da redención y victoria. Algunos de los beneficios que en esta noche quisiera hablar, hay muchísimos más, pero algunos de los beneficios que en esta noche quisiera hablar son los que ahí están escritos en la pantalla. Una muestra grande, como hablábamos el domingo, del gran amor de nuestro Dios. Vamos a empezar con el primero de los beneficios. Con el segundo ya hablamos de que por su muerte tenemos vida. Vamos ahora a hablar sobre la reconciliación. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. No voy a ser extenso en esta noche. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Es importante que leamos bien. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, eso hablamos de la vida impecable, pura de Jesús aquí en la tierra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo que hablaba recién, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es el hombre quien necesita no es Dios quien necesita reconciliarse con el hombre. Es el hombre que necesita reconciliarse con Dios, porque está enemistado con Dios por causa de su pecado. Está distante de Dios por causa de su pecado. Y es el mismo hombre que necesita reconciliarse con Dios. Pero Dios, como leíamos recién en uno de los primeros versículos que leímos, en su inmensa gracia y en su inmensa misericordia, permitió que por medio de Cristo Jesús el hombre pueda estar en paz con Dios. A eso se refiere cuando hablamos de reconciliación, que nosotros podamos ya no estar enemistados con Dios, que nosotros ya no podamos estar lejos de Dios por nuestros actos, por nuestra vida, sino que por causa de Cristo, hoy los hijos de Dios podemos estar en paz con Él. Dice Colosenses, una descripción hermosa acerca de Jesús, capítulo 1, pero vamos a leer versículos 21 y 22, Colosenses 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense que estas palabras las hemos leído en diferentes libros, con diferentes escritores, y la Biblia una y otra vez hace referencia a esto. Vosotros que en otro tiempo eras extraño, eras enemigo en vuestra mente, hacías malas obras. Una y otra vez, por diferentes autores de la palabra de Dios, se nos recuerda de dónde venimos, cuál era nuestra naturaleza. Pero como dice el pastor siempre, el mensaje del evangelio lo que tiene, que nos da una segunda oportunidad. No nos deja con que éramos extraños, que éramos enemigos de Dios. No nos deja que éramos enemigos en nuestra mente y que hacíamos malas obras. El evangelio de Cristo es un evangelio que da segunda oportunidad a través de la obra de Cristo. Por eso dice, ahora os ha reconciliado. Ahora por medio de Cristo estamos en paz
con Dios en su cuerpo de carne, por medio de la muerte en su cuerpo de carne, la encarnación de Cristo que hablábamos el domingo pasado, por medio de la muerte, lo que estamos hablando hoy, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensible delante de Dios. Esa es la santificación posicional que hemos hablado en otras veces. Somos santificados es otro de los beneficios que no estoy hablando hoy porque ya lo hemos hablado otras veces, pero es otro de los beneficios que gozamos por la muerte de Cristo. Somos santificados, esto quiere decir apartados del pecado. Esa es la santificación posicional. Pero iglesia, necesitamos imperiosamente seguir creciendo en la santidad que se nos demanda a los hijos de Dios. Un hijo de Dios no solamente puede quedarse con la santificación posicional que recibe después de su salvación, necesita seguir creciendo en la santidad. Es algo que se demanda a los hijos de Dios. Decíamos los beneficios de la muerte de Cristo. Tenemos vida por su muerte. Otro de los beneficios, reconciliación, podemos estar en paz con Él. Por medio de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús significó propiciación, que lo hemos leído tantas veces. Y Carlos el jueves lo empezó a explicar, hablando aquí en el mensaje que estaba desarrollando. Y digo, bueno, o se calla o le digo que los changos le apaguen la consola porque me va a quemar el mensaje del domingo. Gracias a Dios empezó, ay Dios, gracias a Dios. Si no, ya no tenía sentido que venga hoy, ¿no es cierto? Ya Carlos ya lo había predicado el jueves, pero gracias a Dios, ya encaró, pero gracias a Dios. Estaba ahí cruzando los dedos, Señor, que cambie el tema, le apago la consola. Y bueno, fue ahí entrando, pues, ya. La muerte de Jesús significó propiciación. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que ya vamos a hablar después, otro de los beneficios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, ¿quién? Cristo Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación es la desviación de la ira de Dios por medio de un sacrificio adecuado. Propiciación es la desviación de la ira de Dios por medio de un sacrificio adecuado. Los dos guitarristas están sentados allá, vengan, me van a ayudar. Así lo explicamos, como quieras vos. Y le gusta estar arriba los changos, No tienen que hacer nada, queden separaditos nomás y mirando a la gente, ya estamos. Ahí está, listo. Vamos a hacer de cuenta, no van a salir después del culto diciendo Jonatán dijo que él es Dios. Porque ay, son. Capaz que el video después lo cortan. Yo soy Dios, ¿viste? Y lo suben ahí. No, eso no hagan ahí. Hagan de cuenta que yo soy Dios, ¿no es cierto? ¿Quién tiene más cara de Jesús? No. Bueno, pero por la barba vamos a dejarlo antes, ¿no es cierto? La ira de Dios por el pecado del hombre, representado en Luis, tiene que ser derramada porque es su justicia. El hombre que pecare ciertamente morirá. Eso pasó en el Edén, y a causa del pecado de Adán todos nacemos con ese pecado y esa naturaleza corrupta. Y la ira de Dios por el pecado del hombre tiene que ser derramada sobre el hombre. Pero lo que estamos diciendo aquí, que la propiciación es la desviación de la ira de Dios por medio de un sacrificio adecuado. La ira de Dios tenía que caer sobre él, sobre cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Deja su trono en los cielos, viene a esta tierra, se ofrece él como un sacrificio, vive en esta tierra cumpliendo todos los requisitos de la ley de Dios, y después de cumplir con todas
la ley de Dios, que el hombre jamás la había podido cumplir, ni la podrá cumplir, Él dice: Señor, yo me pongo como propiciación de mis hijos, y la ira de Dios, en vez de caer sobre él, sobre usted y sobre mí, es desviada y cae sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? ¿Lo entendió o no lo entendió? ¿Sí? Listo, ya se puede ir más. La desviación de la ira de Dios por medio de un sacrificio adecuado es lo que Cristo hizo en la cruz. Puso su vida impecable, pura, perfecta, cumpliendo todas las demandas de Dios, de la ley de Dios. Y se puso Él, mediante su sacrificio, y la ira de Dios, lo que hablábamos recién, cae sobre Jesús y no sobre nosotros, sus hijos. Jesucristo es quien desvía el fuego de la ira de Dios sobre el pecador arrepentido de sus pecados, cayendo sobre Jesús. Jesús se puso como propiciación. No es una obra nuestra, es una obra soberana de Dios. Carlos algo explicaba el jueves y traía algunos gráficos. Antiguamente estaba el propiciatorio, sobre el cual el sumo sacerdote rociaba sangre de un animal sacrificado en el día de la expiación, y en ese día hacían la expiación por los pecados del pueblo. Recordamos que en el Antiguo Testamento, todo esto que decimos que es sombra de lo que se iba a hacer sustancia por Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, mediante esos sacrificios que hacían y ese día de expiación, donde era rociada la sangre del animal inocente, el pecado no era quitado, el pecado era cubierto, y de esa forma el pueblo podía seguir. Y era necesario que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, hagan esto y se renueve cada año, cada día, y había diferentes tipos de sacrificios. Y morían los sumos sacerdotes, y venía otro sumo sacerdote, y venía otro y otro y otro, hasta que llegó el tiempo de Cristo, el cumplimiento. Y ya con Cristo Jesús, como anunciaban, el Cordero de Dios que no cubre el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado. La diferencia del Antiguo Testamento, la sombra de lo que es en Cristo Jesús, un sacrificio perfecto. En el Nuevo Testamento, Cristo viene, pone su vida y no cubre nuestro pecado, lo quita totalmente, para que, como leíamos recién, podamos presentarnos sin manchas delante de Dios. Por su muerte tenemos vidas, estamos en paz con Dios por medio de la reconciliación. Él se puso como propiciación, desviando la ira de Dios sobre él. La muerte de Jesús significó sacrificio. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice aquí la palabra del Señor: limpiaos. Lo que decía recién, no nos podemos quedar solamente con la santificación posicional, sino que necesitamos seguir avanzando en la santidad. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así como el pan sin levadura simbolizaba para el pueblo de Israel ser librados de la esclavitud mediante el sacrificio de la Pascua, nosotros, los hijos de Dios, debemos permanecer libres de la levadura, porque somos separados del dominio del pecado. Somos separados del pecado, como dijimos recién. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De lo que estamos hablando en esta noche. El eje del Evangelio de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario. Por medio de su sacrificio somos presentados santos delante de Él. La muerte de Jesús, leíamos recién en los beneficios, significó un acto judicial también. Otro de los beneficios, tenemos vida con Él, reconciliación, propiciación, sacrificio, significó un acto judicial. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la hermosa palabra de Dios, un texto que conocemos la mayoría. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Por eso hablamos de buenas noticias del Evangelio. Qué buena noticia para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, la encarnación de Cristo que hablamos el domingo pasado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que están en Cristo Jesús, que gozan de los beneficios de su muerte, que han creído en el anuncio del Evangelio mediante la fe, dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación. No mire a su hermano ni a nadie y diga: para mí no hay ninguna condenación. No lo creyó. Bueno, que ya no es culpa mía eso. ¿Se anima a decir: para mí no hay ninguna condenación? Bueno, alguno lo cree. Bueno, es que pasa que si es que estás en Cristo, dice aquí la palabra de Dios. Por eso capaz que alguno no lo quiere repetir. No se enoje. Este es un término legal, esta palabra condenación, que declara al culpable cuál es su condena por infringir la ley de Dios. Una separación eterna, el castigo eterno, separados de Dios por infringir la ley de Dios. Lejos está del ser humano cumplir con todos los requisitos de la ley de Dios. Es imposible. Por eso se da cuenta que el mensaje de la semana pasada con este mensaje están relacionados. Fue necesaria la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, para que Él, cumpliendo toda la demanda de la ley, la pueda imputar sobre la vida de sus hijos. Y su justicia, su pureza, su santidad, por medio de la fe, es mía también. Es mía también. No por mis obras, no por mis actos, sino por medio de la fe. La justicia de Jesús es mía también. Amén. Cristo pagó ante el gran juez nuestros delitos. No quedó impune. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario y se hubiese puesto en propiciación, desviando la ira de Dios sobre Él, hablaríamos hoy en día de un Dios injusto, que perdonó el pecado, un juez injusto que perdonó el pecado porque así le plació. Pero no, alguien tuvo que ponerse y pagar el pecado, porque Dios es justo en toda su deidad, es perfecto, y nada de lo que venga de Él es injusto, es justo. Como ponía el ejemplo vez pasada, imagínense que ante un asesinato el juez dice: me cayó en gracia y lo perdono. Qué lío que sería eso, ¿no es cierto? Qué injusticia. Saldría en todos los medios a nivel mundial: juez, porque le plació, perdonó a un culpable. No, alguien tiene que pagar. Y ahí fue donde Cristo se puso, porque nada que venga de Dios es injusto. Y Jesús se puso como propiciación, satisfaciendo la justicia de Dios. Otro de los beneficios de su muerte, la redención. Ya falta uno y terminamos, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice aquí la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez, otro escritor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor. Diga conmigo: por amor. Dígalo fuerte: por amor. Por amor a mí. Dígalo así: por amor a mí. Redimir significa pagar un precio. Generalmente el precio de una redención, de la redención, era lo que se pagaba por un esclavo. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que éramos esclavos del pecado, siguiendo la corriente de este mundo.
Y por la muerte de Jesús fuimos liberados de esa esclavitud. Otro beneficio, así ya un poquito más rápido, vamos salteando, significó victoria. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay victoria en el nombre de Jesús. Al morir nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció a Satanás y a las huestes y a los principados y las potestades, y venció también al pecado. Por eso tenemos que agarrarnos de su victoria y vivir libremente como es digno de los hijos de Dios. Amén. Iglesia amada, hay victoria en el nombre de Jesús, y no es una canción o varias canciones que se hacen con esto. Para los hijos de verdad es una verdad. Para los hijos de Dios es una verdad. Hay victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la enfermedad, victoria en cada área de tu vida. Aunque todo parezca derrumbarse tantas veces como varias familias de esta iglesia en esta semana, aunque todo parezca caerse, en el nombre de Jesús hay victoria. Por medio de su muerte, usted es victorioso. Y no estoy trayendo un mensaje para hacerlo incentivar y que se salga contento. Uno de los beneficios de la muerte de Jesús es que el Hijo de Dios lo hace victorioso. Y cada cosa que nos toca vivir en esta tierra son muchas veces permitidas por Dios para formar nuestro carácter y para poder caminar en la victoria que Él ha trazado para tu vida, querida iglesia. Hoy le decía a alguien, en medio de esta circunstancia que te toca vivir, preguntarle al Señor: ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Qué es lo que estás tratando en mi vida? Porque sin ningún lugar a duda hay algo que el Señor nos quiere hablar a través de cada situación que nos toca vivir. No es en vano. Usted piensa que el Dios eterno, que diseñó todo con tanta perfección, se le va a escapar lo que a usted le está pasando. Usted piensa que lo que decíamos recién que le pasó a Sergio en la semana, que le chocaron y justo a la esposa con la hijita recién nacida iba atrás, ¿fue de casualidad? ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En un Dios que se le escapan las cosas y que está improvisando sobre la marcha, sobre circunstancias que nos tocan vivir? No, amada iglesia. Si usted es un hijo de Dios, usted vive en victoria, aunque no lo vea con sus ojos. Pero Dios está formando carácter en tu vida. Dios está formando carácter en mi vida. Dios nos está formando a la imagen de Cristo, para que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y así como no hay condenación, no hay cosas que puedan derribarnos por más duras que parezcan. Dios está formando nuestras vidas. Y no nos puede formar si no es por medio de la prueba. Jacob, en su desesperación, se encontró con Dios en Peniel. Cuando ya estaba solo, cuando estaba angustiado, cuando no sabía para dónde ir, ahí tuvo su encuentro con Dios. Antes estaba muy cómodo como estaba viviendo. Engañaba a todo el mundo, estafaba a todo el mundo, hacía las cosas como él quería. Pero cuando estuvo desesperado, cuando pensaba que no tenía salida, ahí encontró a Dios, y ese encuentro dejó marcas que nunca más fueron borradas en su vida. La prueba produce en nuestras vidas que nuestro hombre interior se vaya desarrollando, vaya creciendo, y vamos conociendo a Dios de una forma diferente. ¿Cómo hacemos para terminar un primario, un secundario? Mediante las evaluaciones, las pruebas. Eso nos mide dónde estamos parados para ver si podemos seguir o no. ¿Qué es lo que nos da un título universitario? Los exámenes, los parciales, las pruebas, los finales.
¿Cómo vamos a crecer si no somos probados? Por eso me da tanta bronca el evangelio de la prosperidad, de todo lo barato, de todo lo fácil, de todo lo positivo. Porque la gente piensa que va a vivir en Dios todo feliz, alegre. Y no, nuestra fe tiene que ser probada. Si no es probada, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a crecer? Bebés, niños espirituales, vamos a quedar toda la vida. Y necesitamos crecer en Dios. Pero para los hijos de Dios no hay derrotas. Somos hijos del victorioso. Y si el victorioso, como cantamos tantas veces, vive en nuestro corazón, todas las cosas tienen un propósito de parte de Dios. Amén. Los hijos de Dios somos los grandes beneficiarios de la muerte de Cristo. Aquellos que hemos creído el anuncio del evangelio, somos los grandes beneficiarios de la obra de Jesús en la cruz. Versículo 58, que no lo leí recién, de 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Mire a su hermano y dígale: estad firmes. Si tiene un varón al lado tuyo, decirle: chango, está firme. Si una mujer, changa, si quiere decirle, qué sé yo. Estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Sabe qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, aleluya. Esta noche quisiera terminar ya este mensaje. Ya el pastor está el domingo que viene, así que bueno, ya me tengo que despedir con algún texto que avale lo que prediqué los 2 domingos, ¿no es cierto? Así ya le dejamos nos corremos y le dejamos el lugar al pastor. Haya pues, Filipenses 2:5 en adelante, Filipenses 2:5 en adelante, haya pues en vosotros, amada iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La encarnación de Cristo que veíamos el domingo pasado, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, no sé si hoy o más adelante, pero en algún momento toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puede dar un aplauso al Señor en esta noche? Póngase de pie. Se anima ahí en su lugar a decirle: gracias, Señor. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte, tu resurrección y todos los beneficios que hoy podemos gozar. Vamos, dele gracias, toda la iglesia. Gracias, amado Dios. Gracias, vamos, levante acciones de gracia. Un momento, antes de cantar, estamos acostumbrados a terminar los mensajes y cantar. Dele gracias, toda la iglesia, acciones de gracias. Oh, acciones de gracias, Señor, gracias. Gracias por Jesús, gracias por Jesús. Oh, por tu obra en la cruz del Calvario, gracias, gracias. Oh, oh, te exaltamos, amado Rey, te exaltamos, Señor. Dios de gracia, Dios de amor, Dios de misericordia. Oh, glorioso Señor, te damos la gloria a ti, Señor. ¿Se anima a cantarlo conmigo? La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz
su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Oh. Ahí se puede levantar su mano al cielo. Vamos a decirlo juntos. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Dígalo, el Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Proclámelo, iglesia, en esta noche. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está. Díselo, la tierra retumbó, vamos. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es. Dígalo, iglesia. Que se escuchen los cielos. Por siempre es digno. Se anima a levantar su mano al cielo y decirlo con voz fuerte, vamos. Por siempre la gloria es, exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo. Ahí deje sus manos arriba, deje sus manos levantadas y dígalo fuerte conmigo, vamos. Canto aleluya, canto aleluya. Oh, canto aleluya. El Cordero ya venció. ¿Se anima? Canto aleluya, canto aleluya. Oh, oh. El Cordero ya venció. Canto aleluya. Días atrás estaba escuchando un mensaje y terminaba este pastor el mensaje contando la descripción de un hombre llamado Shadrach Lorwich acerca de la persona del Señor Jesucristo. Él se encontraba en una conferencia y al final de la conferencia le pidieron que él pueda orar y pasó adelante y hizo esta descripción que ahora les voy a leer. Y dice que después de esta descripción que hizo de Jesús, días después murió, se fue con el Señor. Este hombre, Shadrach Lorwich, dijo de Jesús: Jesús es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, es el Rey de justicia,
es el Rey de los siglos, el Rey de los cielos, el Rey de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, Rey soberano. No hay manera de medir su amor. Es perdurablemente fuerte, totalmente sincero, eternamente firme, inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que haya cruzado este mundo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Él es incomparable. Él es la idea más alta de la literatura. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él suple la fortaleza de los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él sostiene, Él guarda, Él guía, Él sana a los enfermos, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, guarda a los ancianos. Él embellece a los humildes. Es la clave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es la paz, es el camino de justicia, la autopista para la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Es indescriptible, es incomparable, es incomprensible. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la muerte no lo puede retener. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es Jesús, mi Salvador, el Rey de reyes y el Señor de señores. Levante sus manos al cielo y denle la gloria. Oh, Jesús, Jesús. Recibe la gloria de tu iglesia en esta noche. Recibe la gloria. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Dígalo, canto. Levante su voz. Súbale su voz, iglesia, súbale, súbale.